la oración. Toda oración inicia en el nombre de Jesús, dirigida al Padre, gloria al nombre del Señor. Y de esta forma, a través del Espíritu Santo de Dios, tenemos respuesta de Dios. Pedro y Juan, la Biblia dice en el capítulo 3 que iban a la hora de la oración, la hora novena, 3 de la tarde, al templo. Allí estos dos, siempre, constantemente, ya la gente les había visto, ya la gente sabía que Pedro y Juan tenían esa costumbre de ir a la casa de Dios a orar, porque ellos dos sabían que a través de la oración podían estar en continua comunión con el Espíritu Santo. A pesar de que Jesús ya no estaba con ellos, ellos sabían que la oración era el método efectivo para poder hablar con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu de Dios. Y al ver todo esto, la Biblia dice que mediante ese momento, de pronto, ellos se encuentran con alguien a la puerta del templo que comienza a pedirle limosna, comienza a pedirle algo para comer, para sobrevivir. En aquel tiempo, pues se dice, según los estudios, que los lisiados, las personas enfermas, los llevaban a los templos y los colocaban allí en las puertas del templo, en la entrada, porque ese tipo de templos eran constantemente visitadas por personas que iban a orar, que iban a buscar de Dios. Así que los lisiados, los enfermos, los ciegos eran puestos allí para que toda persona que entrara al templo de alguna manera se compadeciera de ellos y les diera algo de comer. Sin embargo, lo que este hombre cojo de nacimiento no sabía es que lo que iba a recibir ese día era más importante que un bocado de pan, era más importante que una limosna como tal, de la cual él quizás ya estaba acostumbrado. Cuando usted lee la Biblia, te da cuenta que la palabra esencial que Pedro y Juan toman es míranos. Y en el momento que logran cautivar la atención de aquel hombre, al verles fijamente, Pedro y Juan hablan diciéndole: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Habrá alguien que tiene algo de parte de Dios? De lo que tengo te doy. En ese momento, mientras le toman de la mano, la otra palabra, a través de la autoridad que Dios les dio, le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto causó que el milagro se efectuara en esa vida de tal manera que el que era lisiado de nacimiento comenzó a saltar. El Espíritu de Dios toma sus tobillos, sus rodillas, sus piernas y hace que este hombre, la cual estaba lisiado de nacimiento, caminara adorando a Dios hacia adentro. La gente se quedó asombrada porque había mucha gente en ese lugar que le conocía. Había mucha gente que sabía quién era ese muchacho. Había mucha gente que sabía que constantemente se le ponía la entrada del templo, a la puerta de aquel templo llamado La Hermosa, para que pidiese limosna. Pero ese día su vida cambió a través de alguien que se atrevió a cambiar la situación para poner algo nuevo en él, algo eficaz con el nombre de Jesús, de la cual quizás nadie podía, quizás nadie sabía o creía que iba a ser posible. Y quizás usted se encuentre en medio nuestro esperando quizás un milagro. Te reuniste acá esperando una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Y hay algo que me atrae, y es que así como este hombre estaba lisiado, hay mucha gente que en estos tiempos también están paralíticos. Hay mucha gente que en estos tiempos también están mudos. Hay mucha gente que en estos tiempos perdieron la esperanza. Y cuando hablo de parálisis, no hablo de esa enfermedad natural que conocemos. Estoy hablando de una parálisis
espiritual, donde la gente ha perdido la oración, donde la gente ha perdido la fe, donde la gente ha perdido la esperanza, donde la gente ha perdido la confianza, y allí se han estancado y se sienten como paralíticos. Se sienten como que si ya no hay respuesta alguna, como que si ya no hay solución, y Satanás se ha encargado de tomar esto como ventaja para depositar sobre estas personas depresión, para depositar sobre estas personas desesperación. Pero qué bendición que Dios tiene una iglesia llamada Elí para en este tiempo romper con las maldiciones generacionales, para en estos tiempos levantar gente de oración, gente de intercesión, para ver el nombre de Jesús, que está siendo capaz de a través de la oración hollar serpientes y escorpiones. ¿Cuántos alaban? A su nombre, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. El poder de la oración. ¿Por qué la oración tiene tal poder? Porque la oración, alabo el nombre de Jesús. Satanás sabe que la oración es la herramienta eficaz que se le entregó a un pueblo, que se le entregó a una iglesia. Cuando la iglesia entiende lo que significa orar, bendito el nombre de Jesús, sobrarían muchas más las personas en los cultos de oración, en los servicios de intercesión, en los clamores, aumentar el número de los creyentes. Cuando la gente entendiera la importancia que hay en orar. La gente a veces se acostumbra a buscar de Dios orar cuando se sienten aprietos, cuando alguien está enfermo, cuando está entre la vida y la muerte, cuando alguien está en la cárcel. Ahí la gente se acuerda de orar. Pero pocos son los que mantienen esa vida de oración en medio, con el nombre de Jesús, de la calma, donde pareciera que no hay nada, donde pareciera que no hay guerra. Déjeme decirle que la guerra aumenta cuando usted ora. Esto me da a entender a mí que mientras no oro también hay guerra. Pero Satanás se va a levantar con más ímpetu, con más violencia cuando yo oro. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo oro las cadenas se rompen y mis sentidos espirituales se abren. Comienzo a entender lo que antes no entendía. Comienzo a ver lo que antes no veía. Comienzo a caminar donde antes no caminaba. Comienzo a actuar como antes no actuaba. Comienzo a ver a través de la fe que los milagros se hacen realidad. Hay 3 puntos que la iglesia tiene que recordar y entrar de nuevo a ellos. Número 1, las señales. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios. Es más, habla de que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Hay algunos acá que han comido cosas preparadas por brujos, esperando la muerte, y los brujos se han quedado sentados esperando que tú mueras. Pero la muerte no llegó porque la oración cortó toda maldición de raíz. ¡Aleluya! Señales, milagros y prodigios son 3 cosas que la iglesia ha estado descuidando. Cuando las señales y los milagros, las sanidades, los prodigios comienzan a suceder, la Biblia avala lo que voy a decir. La gente comienza a creer mucho más. Porque hay gente que pone en duda al Dios al que servimos. Hay gente que tiene que ver como Tomás para poder creer. Tengo que decirle, ya yo había oído sobre la iglesia Elí. Y el Espíritu de Dios en una ocasión habla internamente y me dijo: te voy a llevar a la iglesia Elí. Y te voy a llevar con propósito. Los tiempos fueron pasando. Pasaron algunos meses, hasta que de pronto la respuesta de Dios llega. Yo no sé a quién estaban esperando ustedes. Si quizás estaban esperando a un Juan Carlos Harrigan,
o si estaban esperando, no sé, un Bertucci, a cualquier otra persona. Pero Dios ahorita en estos tiempos está sacando de lo que nadie está viendo y los está poniendo adelante. De lo que a nadie le importa, Dios los está sacando y los está colocando enfrente. De lo que para nadie no sirve, Dios los está sacando y los está colocando enfrente. De lo que pareciera que en ellos no hay nada, no hay ministerio, no hay talento, no hay nada, Dios está sacando a esa gente de allí donde están, bendito el nombre del Señor. Los está limpiando, está quitando de ellos el polvo y los está exhibiendo públicamente para que la gente entienda que esto no tiene que ver con corrupciones, que esto no tiene que ver si la gente es famosa o no, que esto no tiene que ver con nada de eso. Dios cuando toma a alguien, lo toma, lo unge y lo usa. Así que yo vengo por orden del Espíritu Santo en este lugar. La última persona que pasó a orar acá soltó unas palabras que el Señor me estaba confirmando allí sentado. Habló sobre finanzas y el Señor me estaba hablando mucho antes sobre finanzas. Y me decía, voy a bendecir al ministerio Elí a tal punto que traeré personas millonarias. Discúlpame, yo no vengo aquí a hablarte psicológicamente o a ponerte, aprovecharme del momento como para caerle bien a alguien o para venir a decirte ven y siembra, ven y deposita. No soy de esa gente que se aprovechan del evangelio o del mensaje para sacarte las cosas. Me guarde Dios y el Espíritu Santo. Pero sí vengo a decirle a esta iglesia que es pequeño lo que está en tu pensamiento para lo grande que Dios va a hacer. Pondré en el corazón aún de gente que no me conoce para que este ministerio crezca. Pero también pondré en el corazón de la iglesia Lee para que ayuden, bendigan y restauren a muchos. Cuando tú oras por finanzas, tú oras por algo propio, ¿sí o no? Y sí, Dios te va a bendecir en tus finanzas, pero para que tú seas un bendecido para bendecir a otros. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo Pedro y Juan? Ellos no tenían finanzas, porque su palabra fue: no tengo oro ni plata. Pero tenían algo más poderoso que el oro, que la plata, que el diamante, que las perlas preciosas: la unción del Espíritu Santo. Aunque tengas carro, aunque tengas casa, aunque tengas lo que tengas, si no portas la unción del Espíritu Santo, tú estás en indigencia espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo para alcanzar las cosas grandes. Necesitamos al Espíritu Santo para poder obtener lo que Dios dijo. Es más, tú tienes que entender que Dios te llamó para cosas grandes. Hay gente que Dios se lo ha dicho, pero no lo ha entendido todavía. No lo han comprendido. Muchos mueren por irse fuera del país. Y aquí hay algunos que ya tienen planes. Pero vengo a decirte de parte de Dios que en los planes de Dios no está. Parece que Dios está en el asunto, pero no te vista que no vas. A menos que quieras irte sin la voluntad de Dios. Así de sencillo. Tú decides esperar la bendición de Dios en tiempos de crisis o irte a buscar una bendición donde no vas a encontrarla. La gente muere por un supuesto sueño americano. Los espirituales mueren por encontrar el sueño del Espíritu Santo. Amén. Y no estoy hablando de un sueño de dormir, estoy hablando de un sueño de pasión, de búsqueda, de gracia, de poder. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Necesitamos estudiar la palabra, pero más que todo también necesitamos poder. Que la palabra vaya acompañada con poder, porque el poder te va a añadir señales, milagros, prodigios. Ese poder y la autoridad de Dios, cuando tú llegues a algún lugar, va a suceder lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los demonios caerán de rodillas diciendo: ¿qué tienes conmigo, fulanito, hijo del Dios Altísimo? Porque has venido a atormentarme antes de tiempo. Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Hay gente que lo cree imposible, pero yo soy de los que creen que yo haré cosas mayores. Hay que recuperar la fe. Hay que volver a la fe.
Aquí hay personas que han estado siendo golpeados por las tinieblas muy fuerte. En sus pensamientos, algunos de ellos han dicho: wow, desde que llegué al Señor, todo ha estado caminando mal. Las cosas se me han estado dañando. Mejor me hubiese sido estar como estaba. A veces es necesario que pierdas cosas estando bajo la voluntad de Dios para que alcances cosas. Porque lo primero que Dios va a hacer con el creyente antes de entregarle algo es probar la fe. Y aquí es donde a poca gente le gusta. Porque la fe implica creer en algo que tú no estás viendo, en algo que tú anhelas pero que no tienes. Implica que la gente te llame loco. Implica que la gente te llame fanático. Implica que la gente te diga: estás mal. Pero la fe te va a llevar a ver lo que ni siquiera tú mismo ves. Y aunque a veces la fe es golpeada por la duda, tu fe te mantendrá de pie. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas? La fe. Pero cuando la duda se apoderó de él empezó a hundirse. No permitas que tus problemas te hundan. No permitas que lo que estás viviendo te hunda. Camina en fe. Mantente en fe. No dejes de orar. Búscalo en fe. Porque la Biblia dice que el que me busca, alabado sea el nombre de Jesús, a él le halla. Pero este es con fe. ¿Alguien puede tener fe? Si alguien tiene fe, levanta esa mano para ver. Yo quisiera saber lo que tiene fe. Los que tienen fe digan un fuerte gloria a Dios. Los que tienen fe digan aleluya. ¿Cuántos alaban? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahora sabemos que a través de la Escritura la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La enfermedad que estás enfrentando tiene respuesta, tiene solución. Es la fe. La situación económica que estás viviendo tiene solución. Es la fe. Tú sabes qué es lo que hace la oración. La oración te fortalece la fe. Y es tan poderosa la oración que le tapa a los leones, la boca a los leones. Literalmente se la tapa. Ejemplo tenemos a Daniel. ¿Tú sabes qué es lo que hace la fe? Que aún en medio de situaciones críticas, de persecuciones, tú sabes que en la cueva en cualquier momento vas a escuchar a Dios. Como Elías lo estaba esperando. ¿Qué hace la fe? La fe hace que aunque tú quieras soltarlo todo, el fuego de Dios arde en ti y no te permita soltar lo que Dios te entregó, así como cuando Jeremías. ¿Tú sabes qué es lo que hace la fe? Hace que las puertas de las cárceles se abran y tú camines en medio de los guardias, así como Pedro. Hace que como el apóstol Pablo y Sila, a través de la fe, acompañada de adoración, las simientes tiemblen, las cadenas se rompan. La fe hace que lo que no germine comience a fluir. Ana al parecer no tenía nada, pero tenía fe. Y su fe le trajo un profeta. Abraham tenía fe aun cuando su esposa no creía. Y cuando su edad era avanzada, a Dios no le importó su edad, le trajo a su Isaac. En pocas palabras, lo que Dios quiere hablarnos es que la fe es el único recurso que necesitamos para obtener lo que queremos.
Yo vengo a hablarle a alguien que al parecer quizás ha perdido la fe o su fe se ha debilitado. Vuelve a la oración, porque la oración va a traerte fortalezas. La oración va a hacer que tu espíritu vuelva a reanimarse, porque cuando tú dejas de orar, bendito el nombre de Jesús, sencillamente tu vida espiritual comienza a decaer. Tú dejas de orar y tú comienzas a perder aquel sentido espiritual, comienzas a sentirte como sin oxígeno. Cuando la gente está fuera de este ambiente, de esta atmósfera, se siente en el nombre del Señor como fuera de la tierra. Están en la luna y necesitan oxígeno artificial para poder vivir. Cuando alguien se encuentra fuera de este momento, la voz del nombre de Jesús tiende a morir. Basta solo que alguien se levante clamando al Padre y Él volverá a darte vida en medio de la situación fuerte que puede estar viviendo. Hoy yo le hablo a los Ezequiel que saben que solo Dios puede resucitar lo que está muerto. Hoy vengo a hablarle a las Martas y a las Marías que creen que es imposible que tu esposo, que tu matrimonio resucite. Solo tienes que creer. Que creen que es imposible que tu hijo o tu hija salga de donde está. Solo tienes que creer. Solo tienes que caminar en fe, viviendo lo que esté atravesando por el valle de muerte, pero camina en fe. La fe. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás al monte: trasládate de aquí para allá, y así será. La fe hizo que en medio de una persecución de muerte, el pueblo de Israel viera con sus ojos naturales el mar abrirse. La fe hizo que de la piedra botara agua. La fe hizo, en el nombre del Señor, que donde no había nada sucediese, en el nombre del Señor, que el Señor les suplía a ellos el maná. Comida que ellos antes ni nadie había comido. Es tan poderoso la fe que a pesar de lo que ellos veían, algunos de ellos dudaban, para no decir todos, pero Moisés creía. Y la fe de Moisés hacía que de día los guiara una columna de nube a la presencia de Dios, y de noche los guiara a la presencia de Dios como columna de fuego. Yo no sé cómo el Espíritu de Dios te está guiando, si es como columna de nube o como columna de fuego, y quizás tú no estás viendo ni nube ni fuego, pero si Dios está contigo, tú eres indetenible. Iglesia, que si Dios está contigo, tú eres imparable. Si Dios está contigo, nada ni nadie va a detenerte. Vengo a decirle de parte de Dios en esta iglesia: hay planes de Satanás contra ustedes. Es más, para acá han venido personas bien camufladas, sacerdotes y sacerdotisas del mismo diablo, para investigar a la iglesia allí, para de alguna forma encontrar la debilidad de la iglesia allí. Y aquí hay gente a la que Dios les ha hecho saber de lo que estoy hablando, en cuya presencia estoy. Aquí hay gente que sabe lo que estoy diciendo. Iglesia Elí, que hagan lo que quieran, suban en los altares de brujería que quieran, invoquen a los demonios que quieran, pero mientras el Espíritu de Dios se manifieste en esta casa, no hay diablo que pueda detenerse. Mientras la presencia de Dios se dirija, no hay diablo que pueda detenerse. Mientras el Espíritu de Dios se manifieste en esta casa, no hay diablo que pueda detenerte. Pase lo que pase, no hay diablo que pueda detenerte. Vengo a confirmar de parte de Dios un plan de ayuno que hay en esta casa. Ejecútenlo, porque me voy a mover allí. Vengo a Kabashama, Kinda Stakaraba Seya, y Kanda Shenda Leva Shama. Hay proyectos de crecimiento, dice el Espíritu de Dios: salgan a las calles, porque aunque quizá la mies sea poca,
Los obreros están listos. Aquí chanda, aquí mashama. Y hay una prenda castorenda, shea, mahai. Hay una gran multitud de jóvenes que voy a traer. Voy a recoger una gran cosecha, dice el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Y esto lo vivirán solo los que creen. Solo los que creen. Solo los que creen. Yo voy a invitar y tienen 20 segundos a los que creen. A los que saben que Dios va a hacer en estos últimos tiempos, en los próximos meses, cosas grandes. Dios a través de ellos. Tienes 20 segundos para que pases acá. 19. Vive. 18. Gloria. 17. 15. 14. 13. 12. Cierren sus ojos, levanten sus manos.